Yo nunca olvidaré el hedor salino del puerto de Barcelona aquel atardecer de julio, cuando el sol se hundía como una herida abierta en el horizonte del Mediterráneo. Mi suegra, Isabel, con su voz de víbora envuelta en terciopelo, me espetó delante de todos: «Eres una ladrona de sueños ajenos. Elena, fuera de mi vista antes de que te arrastre a la policía». Y mientras el crucero familiar, ese monstruo blanco de lujo que yo misma había financiado en secreto, soltaba amarras y se alejaba con mi marido y mi vida entera a bordo, yo me quedé allí, en el muelle, con el eco de su humillación resonando en mis oídos como un veredicto de muerte. Pero lo que Isabel no sabía, en su ceguera de reina destronada, era que cada euro de esos billetes lo había sudado yo, gota a gota, en turnos dobles en la fábrica de perfumes de Gracia, mientras ella se pavoneaba en fiestas de la alta sociedad catalana fingiendo generosidad. Aquella traición no fue solo un exilio del paraíso familiar, fue el detonante de una furia que me consumía las entrañas como ácido. Me habían robado no solo el viaje, sino la dignidad que había construido ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de mi infancia pobre en las afueras de Tarragona. Isabel, con su collar de perlas falsas y su sonrisa de depredadora, había convertido mi gesto de amor en un arma contra mí. «Has mentido a todos», me gritó, agitando un extracto bancario que yo había ocultado para la sorpresa final. ¿Pensaste que podías colarte en nuestra familia como una sanguijuela? Carlos, mi marido, se limitó a bajar la mirada, murmurando un «lo siento», Elena, que sonó a traición compartida. Y así, con el claxon del barco como un lamento fúnebre, me convertí en la paria de mi propio cuento. Pero en ese instante de absoluta desolación, mientras las gaviotas chillaban sobre mi cabeza como testigos mudos, juré por las sombras de mi padre, muerto en una mina de carbón cuando yo era niña, que Isabel pagaría. No con violencia burda. No. Mi venganza sería un veneno lento, un drama tejido con hilos de verdad que la ahogaría en su propia hipocresía. Porque detrás de su fachada de matriarca intachable, Isabel guardaba secretos que yo, en mi dolor, empezaría a desenterrar esa misma noche, bajo la lluvia torrencial que Barcelona derramaba como lágrimas de rabia contenida. La noche cayó sobre el puerto como un manto de plomo, y yo, empapada hasta los huesos, caminé sin rumbo por las Ramblas, donde los turistas reían ajenos a mi tormento. Cada paso era un recordatorio punzante, el anillo de boda en mi dedo, que ahora pesaba como una cadena, el eco de las risas de mis cuñados en el barco, que se alejaba hacia Ibiza sin mí. Me detuve en un bar cutre de la calle Escudellers, uno de esos antros con neones parpadeantes y olor a fritanga rancia, y pedí un carajillo doble. El camarero, un tipo con tatuajes desvaídos y ojos de quien ha visto demasiadas caídas, me miró con esa compasión barata que odias cuando estás rota. «¿Problemas con el novio, guapa?», me soltó, sirviéndome el licor humeante. «No es mi novio», respondí, con la voz ronca por el llanto reprimido. «Es mi suegra. Me ha echado de mi propia vida». Él soltó una carcajada seca, pero yo no reí. Le conté todo, o al menos lo suficiente para que el alcohol aflojara el nudo en mi garganta. Como había conocido a Carlos en una feria de vinos en Penedès, él con su traje de empresario heredero, yo con mi delantal manchado de esencias florales. Cómo me enamoré de su risa fácil, de cómo me hacía sentir que mis raíces humildes no eran una mancha, sino un suelo fértil. Y cómo, tras 2 años de matrimonio, decidí regalarle a la familia ese crucero 15 días de lujo por el Mediterráneo, cabañas con balcones privados, cenas con maridajes de cava, todo pagado con mis bonos extras y un préstamo que me ataba al cuello como un dogal. Quería demostrarles a Isabel, sobre todo, que yo no era la chica de la fábrica que ella escupía en cada reunión familiar. «¿Y por qué lo ocultaste?», preguntó el camarero, limpiando un vaso con un trapo sucio.
para sorprenderlos. Quería ver sus caras de gratitud, imaginar que Isabel me abrazaría por fin, susurrando bienvenida a la familia. Tomé un sorbo que quemó como venganza anticipada. En cambio, encontró el recibo en mi bolso mientras preparábamos las maletas. Pensó que era una estafa, que yo había falsificado su firma para robarle. «Ladrona», gritó. Y Carlos no me defendió. El licor me nubló la vista, pero no el odio. Salí del bar tambaleándome, el móvil vibrando con mensajes de Carlos: «Lo siento, amor. Mamá está histérica. Vuelve a casa. Hablaremos». ¿Casa? Nuestra casa era un piso en Eixample que Isabel había regalado con la condición de que yo nunca manchara sus salones con mis amigas obreras. Volví allí de madrugada, el ascensor chirriando como mi alma, y me derrumbé en la cama que aún olía a su colonia cara. Al amanecer, con los ojos hinchados y el corazón hecho trizas, empecé a planear. No era impulsiva, el dolor me había forjado en acero. Saqué mi viejo portátil, el que usaba para rastrear proveedores de esencias, y busqué en Google Isabel Rivas Montserrat. Su nombre de soltera, ese que usaba para firmar cheques en sus obras benéficas falsas. Aparecieron perfiles en LinkedIn, fotos en galas de la Fundación Catalana contra la Pobreza de Irónico, ¿no? Y un artículo antiguo de La Vanguardia sobre su ascenso en el mundo inmobiliario de los 90. Viuda de un magnate, madre de 3, filántropa incansable. Viuda. Mi suegro había muerto en un accidente de yate hace 10 años, dejando a Isabel al mando de una fortuna en propiedades que ella administraba con puño de hierro. Pero algo no cuadraba. Recordé las noches en que Carlos bebía demasiado y murmuraba sobre los secretos de mamá. ¿Y si había más? Llamé a mi única aliada, Marta, mi amiga de la fábrica, una andaluza con lengua viperina y contactos en todos los bajos fondos de Barcelona. «Elena, ¿qué coño ha pasado? ¿Quieres que le rompa las piernas a esa bruja?», soltó al descolgar. «No, Marta. Quiero que sufra. Investígame a Isabel. Todo, deudas, amantes, lo que sea que huela a podrido». Colgué y miré por la ventana hacia el mar invisible. El crucero estaría ya en alta mar, con mi familia brindando por la paz recuperada. Pero yo no era de las que se ahogan en lágrimas. Yo era la que renace de las cenizas, y mi fénix sería de fuego purificador. Los días siguientes fueron un infierno de rutina fingida. Volví al trabajo en la fábrica, mezclando aceites de jazmín y rosa mientras mi mente bullía de tramas. Carlos llamó una vez al día, siempre con excusas: «Mamá se calmará, amor. Disfruta el crucero por mí». ¿Disfrutar? Me reí sola, amarga, imaginando cómo le contaría la verdad a bordo, cómo vería su rostro palidecer al saber que su madre generosa me había expulsado de un regalo mío. Pero no lo hice. Dejé que el silencio creciera como una grieta en su matrimonio, en su lealtad. Marta me envió el primer archivo por WhatsApp una semana después, mientras yo cenaba sola un plato de paella recalentada. «Lee esto, reina. Tu suegra no es santa». Era un PDF escaneado de un informe notarial de 2005. Isabel había vendido una finca en las afueras de Girona a precio de saldo a un desarrollador dudoso, uno de esos que lavaban dinero para la mafia andaluza. No era prueba directa, pero olía a corrupción. «Sigue cavando», le escribí. «Encuéntrame algo que la hunda». Aquella noche soñé con el crucero, olas gigantes devorando el barco, Isabel gritando mi nombre mientras se hundía. Desperté sudando, con una resolución fría como el acero. La venganza no sería rápida, sería un drama lento, donde cada acto mío la arrastrara más profundo en su propia ruina. Y el primer telón se alzaría pronto. El regreso del crucero fue un circo de hipocresía.
Llegaron a puerto una mañana de agosto, con el sol castigando el asfalto como un verdugo, y Carlos me encontró esperándolos en el muelle. No con maletas, sino con una carpeta bajo el brazo. Había adelgazado. Su piel bronceada contrastaba con las ojeras de culpa. Elena, por Dios, ¿qué haces aquí, mamá? Ella se arrepiente. ¿Arrepiente? Repetí. Mi voz un susurro venenoso. Dime, ¿disfrutasteis las suites que yo pagué? ¿Brindasteis por la oportunista que os regaló el paraíso? Él tartamudeó, mirando atrás donde Isabel charlaba con mis cuñados, su sombrero de ala ancha ocultando una sonrisa forzada. No lo entiendes. Ella pensó que era un timo. Con lo de papá. Es paranoica con el dinero. Ah, el fantasma del suegro. Siempre invocado como escudo. La arrastré a un café cercano, lejos de las cámaras de los turistas, y le mostré los extractos bancarios, mis ahorros diezmados, el préstamo de 20.000 euros que me asfixiaba. Carlos palideció, sus manos temblando sobre la mesa de formaica. Joder, Elena. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería que fuera nuestro secreto. Un puente hacia tu familia. Las lágrimas picaban, pero las contuve. No era momento para debilidad. Tu madre me escupió en la cara por ello. Él juró que hablaría con ella, que todo se arreglaría. Pero yo ya sabía que no. Isabel me evitó el resto del día, limitándose a un disculpa seco cuando nos cruzamos en el coche de vuelta a Barcelona. Sus ojos, esos pozos de falsedad, me escanearon como si yo fuera una amenaza menor. Error fatal. Esa noche, mientras Carlos dormía agotado por el jet lag emocional, yo me escabullí al salón y abrí el portátil. Marta había enviado más correos saqueados de un excontable de Isabel, uno que había sido despedido por demasiadas preguntas. Hablaban de transferencias opacas a cuentas en las Islas Caimán, de propiedades fantasma que Isabel usaba para evadir impuestos. Y luego, el bombazo, un nombre recurrente, Javier Torres, un constructor con vínculos a la camorra italiana. No era solo corrupción, era un affair. Fotos borrosas de ellos en un yate en Mallorca. 2012. Isabel, con 55 años entonces, riendo en bikini con un hombre 20 años menor, casado, padre de familia. Mi pulso se aceleró. No era solo dinero sucio, era una doble vida que destruiría su imagen de viuda devota. Pero necesitaba más. Llamé a Marta a las 3 de la mañana. Encuéntrame a Javier. Quiero su versión. Estás jugando con fuego, Elena. Esa mujer te matará si se entera. Que lo intente. He perdido demasiado para parar ahora. Los días se convirtieron en una danza de sombras. De día, fingía normalidad, cenas familiares donde Isabel presidía la mesa con anécdotas del crucero, omitiendo mi exilio como un lapsus. ¡Qué aguas tan cristalinas en Cerdeña!, exclamaba, mientras yo sonreía y servía el vino, mis uñas clavándose en las palmas. Carlos intentaba mediar, tocándome la mano bajo la mesa, susurrando te amo. Lo resolveremos. Pero su amor era tibio, diluido por la lealtad filial. Él era el medio, el puente que yo usaría para llegar a ella. Una tarde, mientras Isabel estaba en su club de bridge en Sarria, registré su estudio. No era ladrona, pero la rabia me volvía audaz. En un cajón secreto del escritorio, un mueble antiguo de caoba que olía a tabaco y secretos, encontré una caja de seguridad pequeña. Dentro, cartas amarillentas de Javier, mi Isabel. Tu fuego me consum. Pero mi mujer sospecha. Debemos ser cuidadosos con los tratos en Girona. Y facturas, pagos en negro por consultorías que coincidían con las ventas dudosas. Suficiente para un escándalo, pero no para hundirla del todo. Necesitaba el golpe maestro. Marta me puso en contacto con un periodista freelance,
Un tipo llamado Raúl de El Periódico, que olfateaba corrupción como un sabueso. Nos encontramos en un parque cerca de la Sagrada Familia, bajo las sombras de las torres gaudianas que parecían juzgarme. Tengo info sobre Isabel Rivas, le dije, pasando un USB con los documentos anonimizados. Pero quiero exclusividad. Y que salga antes de Navidad. Raúl alzó una ceja. Esto es dinamita. ¿Por qué no vas a la policía? Porque la justicia es lenta. Yo quiero que sufra ahora, en carne viva. Él aceptó, y yo salí de allí con el estómago revuelto. ¿Era esto venganza o me convertía en ella? La línea se difuminaba, pero el recuerdo de su grito en el muelle me impulsaba. Isabel no era solo una suegra cruel, era un monstruo que devoraba a los débiles para alimentar su ego. El primer artículo salió 2 semanas después, La filántropa catalana y las sombras del ladrillo negro. No nombraba a Isabel directamente, pero las pistas eran claras: ventas irregulares, paraísos fiscales, un amante constructor. Las redes sociales estallaron. Amigos de Isabel llamaron histéricos. Carlos me miró con sospecha por primera vez. ¿Sabes algo de esto, Elena? Nada. Mentí. Mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Pero tu madre debería explicar por qué su imperio huele a podredumbre. Aquella noche, Isabel irrumpió en nuestra casa. Su rostro una máscara de furia. Tú. Has sido tú, zorra envidiosa. Me abofeteó, el anillo rasgándome la mejilla. Carlos la detuvo, pero el daño estaba hecho. Y con él, mi resolución se endureció como el granito de Montserrat. La bofetada de Isabel fue como un sello en mi destino, ya no había vuelta atrás. Sangre tibia me corría por la barbilla, y en lugar de llorar, lamí la herida como una loba herida que prueba su propia fuerza. Carlos la sacó a rastras, gritando mamá. Basta. Pero ella se volvió en la puerta. Sus ojos inyectados en bilis. Esto no acaba aquí, Elena. Te destruiré como a una rata. Inténtalo. Le susurré, lo suficientemente bajo para que solo ella oyera. Pero recuerda, las ratas muerden desde las alcantarillas. Aquella confrontación fue el catalizador. Al día siguiente, Javier Torres me contactó a través de Marta. Tu amiga dice que tienes preguntas sobre Isabel. Cuidado, chica. Esa mujer es un iceberg con dientes. Nos vimos en un motel cutre en las afueras de Badalona, un lugar de paredes desconchadas y sábanas que olían a humo viejo. Javier era un hombre de 50, con barriga de cerveza y ojos de quien ha vendido el alma por un yate. Traía una botella de Rioja y una grabadora. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté, sirviéndome un vaso tembloroso. Porque me jodió. Me prometió amor eterno y negocios limpios, pero cuando su marido murió, me dejó colgado con deudas. Usó mi dinero para tapar agujeros en sus fincas. Y el afer. Me costó mi matrimonio. Sacó la grabadora y pulsó play. Voces, la de Isabel, ronca de deseo, planeando una transferencia de 50.000 euros a su cuenta offshore. Para nuestro futuro, Javier. Lejos de Barcelona. De sus ojos acusadores. Escuché hipnotizada. El odio burbujeando como lava. No era solo traición financiera, era una mujer que manipulaba cuerpos y almas por poder. Graba todo lo que sepas, le dije. Dame nombres. Quiero que cante. Javier habló durante horas cómo Isabel había falsificado documentos para heredar todo del suegro, insinuando que el accidente del yate no fue tan accidental. Un soborno a la guardia costera. Un testigo silenciado. No tenía pruebas irrefutables, pero suficientes hilos para tejer una red. Salí de allí con el alma en llamas. El USB ardiendo en mi bolsillo como un talismán. Carlos, ajeno a mi tormenta, intentaba reconstruirnos. Me llevaba a paseos por el Parkway,
donde los mosaicos de Gaudí parecían burlarse de nuestra fractura. Hablemos, Elena. Mamá está destrozada por el artículo. Admite errores, pero dice que exageran. Yo asentía, besándolo para acallar sospechas, pero mi mente estaba en otra parte, en las piezas que encajaban. Llamé a Raúl de nuevo. Más carne. Tengo grabaciones. Pero espera mi señal para publicarlo todo. Mientras, Isabel contraatacaba. Empezó con llamadas anónimas a mi trabajo, la fábrica no necesita chismosas. Mi jefa, una mujer dura de Valencia, me llamó al despacho. Elena, hay rumores. Estás metida en líos familiares que salpican aquí. Mentí, pero el miedo se instaló y sí perdía mi empleo. Mi única arma económica, la noche. Soñaba con ahogarla en el puerto, sus perlas disolviéndose en el agua salada. El twist vino de Marta, en una llamada que me pilló en el metro, rodeada de desconocidos. Elena, escúchame bien. Javier no es solo un cornudo. Es tú. Espera. Silencio. Papeles crujiendo. Carlos no es hijo biológico de tu suegro. Isabel tuvo un lío con Javier en los 80, antes de casarse. El accidente del yate fue para silenciar al marido, que lo descubrió. Carlos es hijo de Javier. El mundo se tambaleó. Mi marido, el puente, era el fruto de su pecado original. Lo sabía. ¿Por qué no me lo había dicho? Bajé en la siguiente parada, vomitando en un callejón oscuro. La venganza se ramificaba, no solo hundir a Isabel, sino revelar la verdad a Carlos. Romper su mundo para que entendiera mi dolor. Con esa bomba, organicé el siguiente movimiento. Invité a Isabel a casa bajo pretexto de paz familiar. Ella vino, altiva, con un ramo de rosas blancas que apestaban a veneno. Hablemos como adultas, dijo, sentándose en mi sofá como si fuera su trono. Carlos estaba en una reunión. Perfecto. Le serví té de menta, mi mano firme pese al pulso desbocado. Sé lo de Javier, Isabel. Sé lo del yate. Y lo de Carlos. Su taza tintineó, el color huyendo de su rostro. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que tu vida es un castillo de naipes. Y yo tengo la brisa para derribarlo. Saqué la grabadora. Reproduje su voz jadeante. Ella se levantó, furiosa, derribando la mesa. Mentirosa. Te demandaré. Te arruinaré. Pero en sus ojos vi el pánico genuino, la grieta en su armadura. Firma esto, le dije, deslizando un papel, una confesión parcial, un pago por mi silencio temporal. O todo sale a la luz mañana. Temblando, firmó. Salí victoriosa, pero vacía. La venganza sabía a cenizas. Con la confesión en mano, me sentía como una diosa vengadora, pero el Olimpo era un espejismo. Isabel cumplió al pie de la letra un cheque de 30.000 euros para reparar el crucero, y una disculpa pública en una cena familiar en Can Roca, donde sus palabras dulces, Elena es parte de nosotros, la joya de la corona, sonaron a vidrio roto. Todos aplaudieron. Carlos me abrazó con alivio, pero yo masticaba mi bistec con el sabor metálico de la traición intacto. Aquello no era justicia, era un armisticio forzado, y yo no era de las que bajan la guardia. La paz duró lo que un suspiro en una tormenta. 2 semanas después, Javier me llamó histérico, Isabel me amenazó, dice que si hablo, mi empresa quiebra. Su voz temblaba, un hombre roto pidiendo auxilio. Necesito protección, Elena. Publica todo, o seremos 2 cadáveres flotando en el mar. Dudé por primera vez. Mi venganza era personal, no un crusade contra el mal. Pero el recuerdo de su bofetada, de mi sangre en el suelo, me impulsó. Llamé a Raúl, ahora. Todo, grabaciones, confesión, el afer. Haz que sangre.
El artículo explotó como una granada en La Vanguardia Digital. El Imperio Rivas, corrupción, adulterio y un secreto familiar que hunde a la élite catalana. Fotos de Isabel en galas, superpuestas con extractos bancarios y la silueta borrosa de Javier. Las redes ardieron. Hashtags como Isabel la hipócrita y Crucero de la vergüenza se volvieron virales. Mi cuñada mayor, la abogada, me llamó llorando: has destruido a la familia. Elena, ¿cómo pudiste? ¿Destruido? Repliqué. Mi voz un filo. Ella me destruyó primero. Carlos llegó a casa esa noche como un espectro, el periódico arrugado en su puño. ¿Fuiste tú? Dime la verdad. Sus ojos, esos ojos que amaba, ahora me miraban como a un extraño. Le conté todo: el crucero, la investigación, Javier. Y lo peor, su paternidad. Se derrumbó en el suelo, sollozando como un niño. No. No puede ser. Mamá siempre dijo que papá era mi sangre. Lo abracé, pero era como consolar a un desconocido. Lo siento, amor. Pero merecías la verdad. Ella te mintió toda la vida. La policía llegó al amanecer, allanando la mansión de Isabel en Pedralbes. La encontraron hecha un ovillo, rodeada de papeles quemados a medias. Es una conspiración, gritaba a los agentes, su camisón de seda rasgado como su dignidad. La detuvieron por fraude fiscal, pero el verdadero juicio era en la plaza pública: vecinos que la escupían al pasar, donantes que retiraban fondos, su club de bridge cerrándole las puertas. Yo observaba desde las sombras, pero la euforia se evaporaba. Marta me advirtió: cuidado, Elena. La venganza es un boomerang, te golpea de vuelta. Tenía razón. Carlos se mudó a casa de su hermana, murmurando sobre tiempo para pensar. Mi trabajo pendía de un hilo. Rumores de implicación en el escándalo me señalaban como la instigadora. Y en las noches, sola en nuestra cama fría, el odio se volvía contra mí. Había ganado, o solo multiplicado el dolor. Isabel, desde la cárcel provisional, me envió una carta por un abogado: te maldigo, Elena. Has matado a mi hijo. No era literal, pero dolía. Respondí con silencio, pero internamente, el conflicto rugía. Amaba a Carlos, pero su lealtad dividida me asfixiaba. Decidí visitarla. Un domingo gris en la prisión de Bryans. Ella entró en la sala de visitas, demacrada, sin maquillaje, los ojos hundidos como pozos secos. ¿Qué quieres? ¿Ver cómo sufro? Escupió. Quiero entender por qué. ¿Por qué me odias tanto? ¿Por mi sangre? ¿Por ser inferior? Se rió. Un sonido roto. No te odio por eso, tonta. Te odio porque me recuerdas a mí, joven, ambiciosa, dispuesta a todo por subir. Pero yo pagué precios que tú no imaginas. El yate. No fue accidente. Lo planeé para salvar a Carlos, para darle un futuro. ¿Y tú? Tú lo has destruido todo. Sus palabras me helaron. ¿Homicidio? La confesión que firmó era parcial. Esto era la bomba atómica. Prueba, exigí. ¿Para qué? Ya has ganado. Pero Carlos, él te dejará. Nadie ama a una vengadora. Salí de allí con náuseas, el peso de su verdad aplastándome. La venganza había abierto la caja de Pandora, y ahora los demonios volaban libres. El clímax llegó como una ola traicionera, en una noche de tormenta que azotó Barcelona como si el Mediterráneo mismo conspirara. Carlos había vuelto a casa temporalmente, un armisticio frágil sostenido por cenas silenciosas y sexo mecánico, pero la grieta era un abismo. No sé quién eres ya, Elena, me dijo una vez, mirando al techo mientras la lluvia martilleaba las ventanas. La mujer que amé no destruía familias. Tu madre destruyó la mía primero, repliqué, pero mis palabras sonaban huecas. El amor se pudría,
Y con él, mi resolución. Isabel fue liberada bajo fianza. 1.000.000 de euros que Javier, ahora mi aliado renuente, había aportado a cambio de inmunidad parcial. Él me lo contó en un café de Gracia, su rostro surcado de arrugas nuevas. Lo hice por ti, pero también por mí. Quiero conocer a mi hijo. Le di el número de Carlos. Un regalo envenenado que aceleraría el caos. La confrontación final fue en la mansión de Pedralbes, un domingo al atardecer. Isabel nos convocó a todos, Carlos, sus hermanos, yo como la intrusa coronada. La casa, antes un palacio de mármol y cristales, ahora parecía un mausoleo, cuadros torcidos, sirvientes huidos. Ella presidía la mesa del comedor, vestida de negro como una viuda prematura, una botella de absenta a medio vaciar ante ella. Bienvenidos a mi funeral, dijo, su voz un graznido. Elena, tú lo has orquestado todo. Habla, di tu verdad. Me levanté, el corazón latiendo como un tambor de ejecución. No es mi verdad, es la tuya expuesta. Me echaste del crucero que yo pagué, me humillaste por envidia a mi fuerza. Y por eso, desenterré tus mentiras, el fraude, Javier, el asesinato de tu marido. Un jadeo colectivo. Carlos se irguió, pálido. ¿Asesinato? Mamá. Isabel no negó, en cambio, se rió. Un sonido maníaco que erizó mi piel. Sí, lo maté. Me descubrió con Javier. Amenazó con desheredar a Carlos, mi Carlos. No su sangre. Un empujón en la cubierta. Una tormenta conveniente. ¿Y qué? Lo hice por amor maternal. Sus ojos se clavaron en mí. Tú harías lo mismo por él, ¿verdad? Por venganza, por rabia. El aire se espesó. Mis cuñados murmuraban, horrorizados. Carlos se levantó, derribando su silla. Eres un monstruo, y tú, Elena. Tú me lo ocultaste. No, grité, lágrimas finalmente libres. Te lo dije para liberarte. Pero elegiste creerla a ella. El caos estalló, platos volando. Gritos. Javier irrumpiendo por la puerta trasera con la policía le había agravado su confesión parcial y alertado. Isabel luchó, arañándome el brazo en un arrebato feral. Maldita seas. Te maldigo con tu propia sangre. Caí al suelo. Sangre brotando. Mientras los agentes la esposaban. Carlos me miró una última vez. Sus ojos vacíos. Adiós, Elena. No puedo amar a la que me dio la verdad a costa de todo. La policía se la llevó. Su grito final un lamento que perforó la noche, Carlos. Hijo mío. Pero él no respondió, en cambio. Salió tras Javier. Dos desconocidos uniéndose en un abrazo torpe de padre e hijo. Yo me quedé allí, en el suelo pegajoso de vino derramado, el cuerpo dolorido, el alma hecha jirones. La venganza había triunfado, Isabel en prisión por asesinato, su imperio desmoronándose en demandas. Pero el precio. Dios, el precio. Los meses siguientes fueron un purgatorio gris, donde Barcelona se volvió un laberinto de ecos. Isabel fue condenada a 25 años en un juicio que duró semanas. Un circo mediático donde abogados gritaban y yo testifiqué con la voz quebrada, revelando cada detalle desde el crucero hasta la confesión final. Actué por justicia personal, dije al jurado, pero en mi interior sabía que era por rabia ciega. La prensa me llamó la vengadora de Pedralbes. Un título que sonaba heroico pero me pesaba como una corona de espinas. Carlos se fue con Javier a Madrid, reconstruyendo una paternidad robada. Me envió un email una vez, te perdono, pero no puedo volver. Has cambiado, Elena. O quizás siempre fuiste así, fuego que quema todo. No respondí, el silencio era mi nuevo lenguaje. Perdí el trabajo, la fábrica no podía permitirse el escándalo, pero Marta me ayudó a abrir un pequeño taller de perfumes artesanales en el Raval.
Un rincón multicultural donde el incienso de Oriente se mezclaba con el jazmín catalán. Allí, entre frascos y clientes anónimos, empecé a sanar. El odio se disipaba, dejando un vacío que llené con terapia, sesiones donde lloraba por la niña pobre que fui, por el amor que di y perdí, por la mujer que me convertí en las sombras. Un día de primavera, casi un año después, recibí una carta de la prisión. La letra de Isabel. Temblorosa, Elena. En esta celda fría. Veo claro. Te odié porque eras el espejo de mi juventud perdida. Fuerte. Sin cadenas. Mi venganza contra ti fue mi autoengaño. Carlos. Dile que lo amé a mi manera torcida. Y perdóname, si puedes. O al menos, vive sin mi sombra. Lloré leyendo. No por piedad, sino por la ironía, la devoradora devorada por su propia verdad. Quemé la carta en el puerto de Barcelona, donde todo empezó, viendo las cenizas danzar en el viento marino. No la perdoné del todo, las cicatrices no mienten, pero la liberé, y con ella, a mí misma. Hoy, camino por las Ramblas con una botella de mi perfume nuevo bajo el brazo, venganza de jazmín. Un aroma amargo dulce que quema y cura. He rehecho mi vida, un piso modesto en gracia, amigos que no juzgan, y un útero que late con una promesa, estoy embarazada. De un amor nuevo, anónimo, nacido en la libertad post-caos. No le contaré al niño sobre cruceros ni suegras, le hablaré de resiliencia, de cómo el dolor forja diamantes. Pero en las noches de insomnio, cuando el mar susurra traiciones antiguas, me pregunto, ¿fue justicia o solo otro ciclo de dolor? La respuesta no importa. Sobreviví. Y en esta España de pasiones contenidas, donde el sol quema pero el corazón perdona lento, eso es victoria suficiente. El fin no es un cierre, es un nuevo amanecer, salado como las olas que me rechazaron. Y yo, Elena, navego ahora en mi propio crucero, el de la paz ganada a pulso.